Bendiga. Quiero ir al libro de Génesis y vamos a encontrar Génesis, el capítulo 25, Génesis 25 y el versículo 11, Génesis 25 y el versículo 11. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, oigan esto, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve, junto al pozo del viviente que me ve. Ahí fue la habitación y el lugar de bendición para Isaac. Génesis 24 y el versículo 62. Génesis 24 y el versículo 62. Vamos a encontrar de nuevo a Isaac ahí. 24:62 de Génesis. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Esa es la historia del primer día en el que vio a Rebeca cuando el siervo de Abraham la traía de Padán Aram. Venía de meditar en el pozo del viviente que me ve. Y quisiera yo hacer mención de que en esta historia el Señor está enseñándonos todo lo que Él quiere en cuanto a cosas que debemos de aprender en la historia nuestra. Hay una mujer que se llama Agar, que es una sierva de Sara, y allá en el capítulo 16 de Génesis está su historia. Ella es la madre de Ismael, cuya descendencia la reclaman los árabes. Los árabes son descendientes, la mayoría, de ese Ismael. Y lo que en el capítulo 16 y el versículo 8 ha sido echada o ha huido de la presencia de Sara, porque Sara la está hiriendo. Ella está embarazada y se había burlado de Sara con desdén. Y ahora aquí en el capítulo 16 y el versículo 8 está una joven embarazada que está a punto de morir. 16:8. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. El versículo 7 nos dice dónde lo encontró. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo el ángel de Jehová, versículo 9, y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual, oigan esto, él llamó el pozo del viviente que me ve. He aquí que está en Cades y Bered. Oremos. Dios, te doy gracias y te pido, Señor, que nos enseñes tu palabra de tal manera que haga un efecto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Agar es la sierva egipcia de Abraham y una de las fallas más grandes de la vida de Abraham. Abraham y Sara habían recibido la promesa del Señor de que iban a tener hijo. Pero en su debilidad, Sara comenzó a dudar y tomó a Agar y se la entregó
a Abraham diciendo, dame hijos a través de ella. No era lo que Dios quería, pero muchas veces el hombre quiere hacer la voluntad de Dios en la carne. Muchas veces el hombre quiere acelerar el paso o mover las cosas de la manera que él piensa que deben de ser. El error fue grave y trajo gran dolor en todo tipo de situaciones. Hasta hoy, aquí donde estamos en este momento grabando, acaba de pasar una tragedia donde uno de los que se reclaman descendientes de Ismael fue a una sinagoga y mató a 7 personas. Acaba de pasar esto. Del otro lado, de los descendientes de Isaac. Todavía ese pleito existiendo por aquel error que cometieron ellos hace tanto tiempo. Una batalla acérrima que todavía existe. Pero en el Señor, en la gracia, Dios tomó algo para enseñarnos algo. Agar estaba a un lado de una fuente, triste, acongojada, golpeada. Su vientre enseñando que iba a parir, una jovencita. Dios la ve, la toca, la bendice y le dice qué hacer. Y ella, que es egipcia, que viene de otro tipo de dioses, se da cuenta que hay un Dios en los cielos y dice, tú eres el Dios que ve. Ella hizo la diferencia entre todos los dioses que ella conocía y el Dios de los cielos. Dios que me ve. No significa nada más que me ve como un espectador, sino que me ve y se envuelve en mi vida. Una gran diferencia es esto. Nuestro Dios es un Dios personal. Alá no es personal. Buda no es personal. El Dios de los hindúes no es personal. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores no está solamente sentado en el trono, pero está en el trono de tu corazón. Y la Biblia dice que aún los cabellos de tu cabeza son contados por Él. Quiere decir que Él está inmiscuido en cada parte de tu vida. Dios es un Dios personal, el Dios que me ve. Agar tuvo una revelación ese día de que Dios se quiere inmiscuir en toda parte de tu vida y que debes de dejarlo entrar en todas las partes de tu vida. Y llama a ese pozo el pozo del viviente que me ve, el pozo del viviente que me ve. Y se vuelve una cosa preciosa para ella, porque su relación entonces ahora es entender que Dios había tocado su vida ahí, fue librada ella y fue librada el niño que traía Ismael. Una promesa, 12 naciones van a salir de ella. Y inmediatamente te vas a dar cuenta que Dios estaba tocándola. Tenía que ver con la relación que Abraham tenía con Dios, seguro que sí, por Ismael. Pero en la persecución de lo que estamos nos damos cuenta que fue un lugar importantísimo para Agar y para Ismael. Pero cuando nos vamos en el futuro y comenzamos a ver los otros pasajes que leímos, encontramos que para Isaac se volvió su lugar principal también. Fue ahí donde conoció a su esposa Rebeca cuando la trajeron. En el pozo del viviente que me ve. Es ahí donde salía a meditar en las tardes. La Biblia da esa indicación. Es ahí donde decidió poner su tienda. ¡Qué interesante! Deberías de decir tú, hey, Isaac, ¿qué te pasa? ¿Por qué vas a ir al lugar donde tu rival, que siempre va a ser tu rival, va a tener una lucha? ¿Por qué si ahí fue donde fue bendecido, tú vas a ir a ese mismo lugar? Primeramente, el mismo Dios que ve a los impíos es el mismo Dios que ve a los justos. Segundo, Dios muestra su misericordia de una manera poderosa. Y cuando Él muestra su misericordia de una manera poderosa, tú tienes que observarlo. Porque aunque lo esté mostrando con la gente que no te cae bien, tienes que entender que el Dios es un Dios de misericordia. Y que el mismo Dios que quiere bendecirte a ti, quiere bendecirlo a Él. Ese fue el gran problema de Jonás. Jonás vio a Nínive, recibió una palabra de parte de Dios para Nínive, de que se arrepintieran para no destruirlos. Y porque él quería la destrucción de Nínive, se fue tan lejos como él pudo. Y allá tuvo que tener una experiencia con el gran pescado y todo esto. Pero cuando vino a predicar y estaba ahí sentado y vio
que Dios los iba a perdonar, dijo, por eso no quería venir, porque sé que eres un Dios de misericordia. Y él comenzó a enseñarle, el Señor le enseñó acerca de su misericordia. Es por su misericordia que estamos todos vivos, aunque a veces no lo creamos. Isaac encuentra que cada vez que se acerca al pozo del viviente que me ve, está viendo Dios su tristeza. ¿Saben por qué iba ahí? Porque estaba solitario. Su mamá, que era lo más cercano a él, se había muerto hace 3 años. Y andaba dándole vueltas, tenía 40 años. Su papá estaba anciano ya. Y él tenía 40 años y andaba dándole vueltas a ese lugar pensando, Señor, ves mi desesperación, ves mi tristeza, ves mi soledad. Y el Señor estaba diciendo, sí, sí lo veo. Tal vez no contestó el primer día, el quinto día, ni siguiente el segundo año. Pero en el tercer año, en el año apropiado del Señor, Dios contestó la meditación y la oración de Isaac en el pozo del viviente que me ve. Fue tan grande la bendición y el golpe del corazón en la habilidad de seguir al Señor en la vida de Isaac, que movió sus tiendas y su habitación fue al lado y alrededor del pozo del viviente que me ve. Del mismo lugar donde tomó Ismael agua, de ahí tomó Isaac agua. Aprende entonces aún de tus enemigos. Aprende entonces aún de tus rivales. Aprende entonces aún de aquellos que no conocen al Señor. Ahora no aprendas nada de lo malo. No sigas sus caminos. No sigas sus prácticas y sus cosas terribles. Pero entiende que hay cosas que uno puede aprender, aún de aquellos que no quieren nada con el Señor. Déjenme decirles de qué estoy hablando. Isaac podía haber dicho, yo no voy a estar alrededor de ese pozo, porque ahí es donde tomó Ismael, mi hermano, y es él un rival nuestro hasta que nos muramos, seguro. Pero no era Ismael el que le estaba viendo. Él estaba entendiendo que el que me ve no es Ismael, pero aquel que vio a Ismael también me ve a mí. Y tengo que aprender de algo que ellos encontraron, y es encontrar al Señor personalmente. Cuando Agar se sentía sola, una joven embarazada, sin ton ni son y sin futuro, Dios la encontró ahí y la bendijo. Y cuando Isaac se sentía solo, que ya aunque tenía todo lo que tenía, se sentía tan solitario, fue ahí donde Dios lo encontró y le dio respuesta también. El Rey de Reyes tiene cuidado de nosotros, pero también ha tenido cuidado de gente que no le conoce y aún gente que le odia. No quiere decir que no van a pagar el precio. No quiere decir que no van a encontrarse con el juez eterno. Simple y sencillamente quiere decir que Dios hace llover sobre los fieles y los infieles, sobre los justos y los injustos, sobre el impío y el justo. La Biblia dice eso. Podemos aprender. Podemos aprender. Déjenme decirles qué podemos aprender. Aprendamos algo de los mormones. ¿Sabe qué puedo aprender de ellos? Aunque yo los considero a ellos no cristianos, y aunque yo sé que para nosotros son una secta que no son salvos, sí puedo aprender una cosa de ellos. ¿Sabe qué puedo aprender? Todos sus jóvenes están en el campo misionero por 2 años por obligación. Si quieres ser mormón, por 2 años, cuando llegan a una cierta edad, tienen que salir al campo misionero a predicar lo que ellos predican. No quiero que prediquen ni que te vuelvas mormón, pero aprende algo. Es bueno que nosotros expongamos a nuestra juventud a las misiones. La mayoría de ellos no se vuelven misioneros, la mayoría de ellos se vuelven otra cosa. Pero dentro de cada mormón que encuentres en todas las partes de la tierra, todos los varones han estado en el campo misionero por 2 años. Eso lo puedes aprender aún de la gente que no conoce al Señor. Ojalá que todas nuestras iglesias tuvieran un programa en el cual los jóvenes tuvieran que estar metidos en el ministerio o en algún aspecto de la vida ministerial, en las misiones o en algún lugar, porque hay un cambio profundo en el corazón cuando eres expuesto a esas cosas. Aprendamos en el pozo del viviente que me ve. Podemos aprender de los testigos de Jehová.
¿sabe qué? Que aunque no creemos que van para el cielo, sí creemos esto. Creemos que todos los sábados, aunque sea temprano, es la gente que viene a molestarte y está tocando en tus puertas porque quieren hablarte de sus doctrinas y todo eso. No aprendas su doctrina, no aprendas sus locuras, no aprendas el camino en el que van, porque nosotros creemos que sin Cristo no hay salvación. Pero sí puedes aprender algo. Podemos aprender que son alguien que anda testificando, aunque sea errado lo que están diciendo. Todos los sábados ahí andan afuera. Los reconocemos. Reconocemos a los mormones en sus bicicletas y en su camisa blanca, y reconocemos a los testigos de Jehová tocando puertas los sábados. Lo que la iglesia ha dejado de hacer, ellos todavía lo están haciendo. Aprende de eso, como Isaac aprendió de Agar. Aprendamos de nuestros rivales y aún de los enemigos. Podemos aprender de los musulmanes. ¿Qué es lo que podemos aprender de ellos? No aprendamos el terrorismo en los más radicales. No aprendamos del odio que tienen para con Israel, pero sí podemos aprender algo. Podemos aprender algo profundo. Y es esto: están cometidos a su religión de tal manera que son capaces de ponerse bomba a ellos o bomba a sus hijos y tirarlos en medio para morir. Y aunque están muriendo de una manera en la que yo estoy seguro de que se van a ir al infierno, les quiero decir algo. Sí podemos aprender del cometido de decir que vivir o morir para Alá en su propia religión es algo que pueden hacerlo. Aprendamos entonces a dedicarnos de tal manera que podamos ser, no tirando bombas a nadie ni ninguna violencia, pero aprendamos a decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y que podamos ser mártires, no en ese tipo de mártires, pero como el apedreado que fue Esteban. Aprendamos aún de eso, ser cometidos hasta la muerte a la vida del Señor. Aprendamos. Isaac podía haber rechazado esa enseñanza por haber estado metido en algo y no entendido. Una vez me acuerdo, y voy a terminar aquí, el Señor nos había mandado a servir en una iglesia donde después de un momento nos dimos cuenta que no creían en el infierno y no creían, y que el pastor después nos dimos cuenta que tenía tendencias homosexuales, y fue una cosa terrible para nosotros darnos cuenta. Y yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿por qué me tienes aquí? ¿Sabe qué vi? Había un corazón compasivo en esa iglesia, una iglesia inmensa de 1500 miembros, que tenía un corazón compasivo tremendo y que alcanzaba a su comunidad en todo lo que podían, en ayudar y en todo lo que tenían que hacer. Era una iglesia que tenía mucho dinero, pero que también tenía un tremendo monte de compasión. Y vi algo ahí que no veo en muchas iglesias que tienen las doctrinas correctas: la compasión por los seres humanos y por aquellos que estaban metidos en las drogas y aquellos que estaban luchando con su vida, aún con los pandilleros que eran tan peligrosos, los estaban trayendo. Y el Señor me estaba hablando a mí diciendo: no aprendas las cochinadas que están creyendo, no aprendas acerca del hecho que no creen que el infierno existe, no aprendas ninguna cosa en cuanto a las ideas que tienen en cuanto a su vida. Es más, tuvimos una gran batalla, porque cuando me pidieron a mí que predicara en la iglesia principal, yo estaba bien chiquito, me acuerdo el pleito que tuve, porque el pastor me dijo ciertas cosas que no se podían predicar. Y me acuerdo que el mensaje que Dios me dio fue bien claro: te vas a ir al infierno aunque no creas que existe. Ese fue mi tema. Y obviamente fue primera y única vez que me dejaron predicar en la iglesia principal. Obviamente estábamos chocando. Yo no sabía por qué no me habían corrido del lugar, pero sí supe después que el Señor había hecho algo especial. Había enseñado en mi vida a entender que hay compasión mucho más a veces en aquellos que no conocen al Señor, o aquellos que están tan alejados de las doctrinas correctas, que a veces de ellos mismos podemos aprender la compasión. Que Dios nos ayude entonces a entender y aprender lo bueno, aunque sea poco, y lo demás tirarlo para afuera. El pozo del viviente que me ve hubiera sido una gran caída si Isaac no hubiera entendido que tenía que aprender algo ahí, y lo aprendió, porque el mismo Dios que nos ve a nosotros nos ve a ellos, y aunque Él es el juez de toda la tierra, hay cosas que podemos aprender. Dios les bendiga.